Entón, despois de agradecer as palabras da profesora Mendive, temos que felicitarnos de varias cousas. A primeira, polo seu nome. Chamarse Soledad e ser a única profesora de órgano en Galicia, pois realmente, por desgracia, bueno, pois significa moito para nós. Significa que isto non pode seguir así por moito tempo. Pero, ademais, coloquialmente, é coñecida como Marisol. O sol é, efectivamente, a clave da luz, a clave da beleza. Pero, ademais, na antigüidade, Apolo tamén era deus da música. Por iso, os nomes fannos moita gracia, e, ademais de moita gracia, moita ilusión. E teño aprendido eu algo que é o seu lema, que dice coñecer para amar. Algo que realmente ten moitísima vida detrás. Despois deste rato agradabilísimo que nos proporcionaron todos e cada un dos ponentes, quero preguntar as dúbidas ou cuestións de comentar que se fagan xa directamente pola premura do tempo. Perfecto, pois así mellor, entón. Presentábame, son Sergio Añón, profesor do Departamento de Musicoloxía do Conservatorio Superior da Coruña, así que gustaríame comezar felicitando a miña compañeira pola súa paixón e polos seus maravillosos proxectos. E despois agradecer a todos os ponentes a cantidad de información e a transmisión da súa valiosísima experiencia. Bueno, pois, como xa comentaba, con algún deles, pois teño algunha dúbida por lecturas principalmente concretas sobre cuestións que, ao mellor, non sei se tocan demasiado e hai xente probablemente que coñecedora perfectamente destas cuestións, pero, bueno, pois se me poden clarificar algunha cuestión sobre, especialmente, o rexistro de batalla, sobre se teño lido informacións, parece que contradictorias, por exemplo, sobre ata que punto afecta o tubo, máis abocinado ou menos sobre a formación da altura do son, se realmente é unha cuestión que redondea o timbre, que influe nas súas características ou influe en algún sentido na altura, ou iso depende exclusivamente das lengüetas. E como falaba, é que se realmente as trompeterías horizontais se poden clasificar como trompeterías ou tamén como cornetas, como orlos ou como dulzainas, se hai diferentes tipos, se a forma máis cónica, máis abocinada é o que determina un pouco o timbre. Bueno, se nos poden ilustrar un pouco sobre estas cuestións. Gracias. Bueno, yo intento contestarte, aunque no estoy del todo seguro de haberte entendido, porque, bueno, algo familiarizado estoy con el gallego, pero no excesivamente. Vamos a ver, cuando hablamos de la batalla, hablamos única y exclusivamente de registros de lengüeta. ¿De acuerdo? Es decir, donde el sonido no se produce como en el resto de la tubería del órgano por el aire, la columna de aire que se rompe dentro del tubo, sino que el sonido se produce en la misma lengüeta. ¿De acuerdo? Y el tubo lo que hace es una especie de bueno, no una especie, es un resonador. Es decir, es digamos que el que convierte el sonido que se ha producido en la lengüeta a algo más. Dicho de otra manera, podríamos tener una misma lengüeta y simplemente le cambiamos el resonador y cambia totalmente el color del sonido. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto tenemos dos tipos de lengüetas, pero siempre de lengüeta. Insisto, la corneta es otra cosa y otros registros con otros nombres que pudieran parecer
son otra cosa. Es decir, los registros de lengüeta siempre tienen los mismos nombres. Yo creo que podríamos hacer un listado no excesivamente grande en torno a eso que llamamos el órgano ibérico. Pero sí hay dos tipos de resonadores, ¿no? Que son los que hacen un sonido realmente con cuerpo, que son los que llamamos resonadores largos, cuando hablamos de trompetas, de clarines, trompeta magna, trompeta de batalla, clarín, bajoncillo, etcétera. O cuando hablamos de resonadores cortos, estamos hablando de orlos, de dulzainas, que son sonidos mucho más nasales, porque el resonador es mucho más corto de lo que debería ser. Entonces, el sonido no acaba nunca de adquirir la robustez que puede adquirir con un resonador que tiene las medidas, digamos, convenientes, ¿no? Dicho esto, la diferencia, bueno, me ha parecido entenderte esto, ¿no? Si había algún tipo de diferencia entre la producción del sonido de un registro de lengüeta en batalla o un registro interior. La diferencia es ninguna. Pero me gustaría poner el acento en lo que, bueno, he intentado poner de manifiesto durante la charla, ¿no? Que la historia del órgano ibérico es una historia de búsqueda de nuevos planos sonoros, porque el espacio es tan reducido, el instrumento es tan reducido, porque estamos hablando en un 85% de instrumentos de un teclado, es todo tan reducido que tanto a organistas como a organeros les parecía poco. Entonces, esta conquista, que esa palabra no es mía, no la he utilizado, pero no es mía, la utiliza Louis Jamboux, esa conquista de espacios sonoros, en esa conquista de espacios sonoros está, yo creo que la lengüetería de batalla, porque, claro, el aire de la lengüetería de batalla sale del mismo sitio que el resto de los tubos, pero el sonido no se produce, no lo escuchamos. Una lengüeta de batalla, una trompeta de batalla puede medir 1,5 metros, entre 1,5 metros y 2 metros. Es decir, la distancia de ahí a lo que está sonando dentro de la caja es considerable, ¿no? Entonces es un plano sonoro distinto. Muy difícil, también muy difícil de mezclar con todo lo que está pasando dentro, ¿no? Pero que yo creo que la explotación de esos registros y de esos recursos viene precisamente por eso, por la explotación de los planos sonoros distintos, ¿no? Como una corneta que está 2 metros por encima del resto de la tubería, ¿no? O una fachada posterior que está sonando pues casi como eco, salvo que tú te coloques en la nave lateral y lo que estás oyendo como un eco es realmente lo que está sonando en la fachada principal. No sé si era eso un poco... Sí, principalmente mi pregunta iba por ahí. Una cosa adicional. ¿Hasta qué punto la registración, en el caso del repertorio español, está presente en la notación o eres algo que quedaba en la libertad pura del intérprete de decidir esas registraciones de batalla como cualquier otra, ¿no? Hay un poco más o menos una historia de la notación del registro en la partitura o en... Mira, con excepción de la tradición organística francesa, es decir, en ninguna otra literatura hay en general anotaciones de registración. Ni en la música italiana, ni ninguna de las zonas de Alemania, solamente en la francesa, porque es una tradición que inician ya desde el siglo XVI y que mantienen hasta hoy día, ¿no? La costumbre de escribir el color. El compositor escribe el color que quiere. ¿De acuerdo? En el resto hay una libertad no absoluta, porque hay muchas cosas que dice la partitura sobre qué utilizar o no utilizar, ¿no? Pero centrándonos en la música, digamos, ibérica, hay algo que ya limita o pone unas bases, ¿no? Cuando hablamos de un registro de tiple, un tiento de tiple, quiere decir que efectivamente hay un color protagonista, que es el tiple. O cuando hablamos de un tiento o una obra de bajo, es decir que hay otro color que tiene que ser preponderante. A partir de ahí, ¿qué elegir o no elegir?
Es decir, eso es algo que tiene que nacer de los conocimientos y de la sensibilidad del organista y de las posibilidades del instrumento en cuestión, ¿no? En ciertas partituras encontramos cosas, ¿no? Antes he mencionado que, por ejemplo, la utilización de los ecos, de las cajas de ecos, está bastante presente en mucha música de finales del 17, ¿no? Los manuscritos de Martín y Cole, en el manuscrito de la Biblioteca de Oporto, donde está toda la música de los Olague. Es decir, ahí hay muchas anotaciones para el uso de los ecos, pero realmente poquito más. Y ahora, perdona, que sacas el tema del teclado partido, ¿no? Hubo un momento en que hablabas de la influencia flamenca, de constructores, de organeros flamencos, puede ser, en el siglo XVI. Entonces, aunque se suele hablar de una característica del órgano ibérico, ¿es entonces algo que podemos considerar importado o te referías a otra cuestión? No, bueno, no sé si he llegado a decirlo, ¿no? Pero curiosamente la que para mí personalmente es la característica más importante de todas del órgano ibérico, que es el registro partido, nace efectivamente de la mano de los organeros que vienen con Carlos V. Y bueno, supongo que ellos pertenecían a una tradición donde efectivamente la multiplicidad de teclados daba otras opciones, ¿no? Sin embargo, llegan a un sitio donde se encuentran que hay una tradición tan cerrada en este tema, es decir, el órgano en Castilla tenía que ser de un teclado y no podía ser de otra manera, que digamos que ingenian lo que sin saberlo, supongo, se va a convertir en eso, en la característica, a mi modo de ver, muy por encima de todas las otras, ¿no? Que es la del registro partido. Una invención de los flamencos, pero específica para el caso ibérico, ¿no? O sea, no algo que viene el teclado partido, sino inventan el teclado partido para la circunstancia de tener un único teclado, ¿no? Es decir, para poder tener dos colores distintos, ¿no? En un instrumento que solamente tiene un teclado. Lógicamente, cuando tú estás tocando con registros partidos, no tienes un teclado, tienes dos medios teclados. Entonces, es importante. Siempre, o sea, 2 más 2 no siempre son 4. Y para terminar y abrir un poco también mi pregunta a los otros ámbitos, se ha hablado mucho del coro, ¿no? Con las diferentes posiciones, el coro barroco tan característico. Y, ¿consideran que es algo que ha afectado a la conformación de los órganos barrocos españoles? ¿Ha habido una adaptación o una no adaptación a la colocación diferente en el coro, en la nave, con respecto al coro en el altar? Si eso afecta a nivel acústico, si se aprecia una mala adaptación a lo mejor del instrumento al coro en una situación diferente, algún tipo de reflexión al respecto. Mejor, ¿no? Pero... Hombre, los órganos españoles nuestros, normalmente los que más conocemos son los órganos catedralicios, que están alrededor de un coro y sirven para acompañamiento de la música de los canónigos, de la música de la liturgia que estaba allí. Entonces hoy son órganos que tienen esa función principal, no eran órganos para dar conciertos como en la actualidad, sino que estaban primero en un lado, como ha dicho él, y luego había otro, si había dinero se hacía el segundo, y entonces era para el acompañamiento de la liturgia. Lo que pasa es que eso fue creciendo y hemos visto los órganos en Málaga que tienen doble fachada, o sea, 2 gemelos, cada uno doble fachada, con 3 caderetas, con 3... Ahí ya el barroco en todo su esplendor. Pero el funcionamiento de esos instrumentos siempre eran de acompañamiento a la liturgia, al coro de los canónigos. Era su papel principal. Yo, con relación a esto, me gustaría preguntarle a Yago si tenemos si existe, yo igual es que no tengo ni idea, ¿no? Si tenemos una idea de cuándo puede datarse los coros en el centro de la catedral. Bueno, yo creo que es la característica de la Catedral Católica Española, el coro en la nave, sobre todo en el barroco, a partir de... Perdón. Creo que eso caracteriza a la Catedral Católica Española.
Después ya hay ciertos planteamientos, creo yo, eso ya desde la arquitectura, más cultos y críticos, como el de San Martín Pinario, que se coloca donde debe de estar. Porque debajo de San Martín Pinario, no había tiempo para decirlo, hay una escalerita que sale del medio, una trampilla, y va a algo que se está investigando ahora con el plan director, que es muy posible que sea la cripta del antiguo monasterio románico y las primeras fundaciones, ¿no? Y en eso coincide, por esa ubicación, puede ser una línea de trabajo que estamos haciendo, que puede ser porque se le da la vuelta a la iglesia, ¿no? Para el lugar sagrado, pero son teorías que de momento son incluso un poco precipitadas a lanzarlas, ¿no? Yo creo que la finura de los benedictinos en esta, y en los abades, y sobre todo los maestros que han coincidido en ese momento, desde mi punto de vista, llevan esa bellísima ubicación, porque ahí es donde se establece y se consolida, se consolida, yo diría que se congela esa unidad. Es una unidad. Lo que pasa entonces con la presencia de los fieles, que pues, compartida con los monjes, yo eso ya no lo sabría analizarlo, pero la historia de las religiones y de los cultos, cuando nos encontramos con estos trabajos de planes directores y tal, nos encontramos muy, bueno, sin trabajos de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en Tui tuvimos que buscar Osío Romero, que era el obispo que falleció, que era director del Instituto Teológico, ¿no? Y él dijo que tiene que haga ese trabajo el liturgista de aquella, en el 2000, de la Catedral de Orense, ¿no? Y bueno, apostó un trabajo, pero tampoco no nos dio las claves, a que a mí me buscase, me sirviesen de apoyo para esa interpretación. Pero bueno, el conflicto que genera después, cuando el Vaticano II, bueno, plantea un conflicto, porque las naves que debe acercarse a los fieles, que debe acercarse a la capilla mayor, al presbiterio, hay un elemento que interrumpe ahí físicamente, ¿no? Claro, y al quitarse ese coro central, muchas veces los órganos han tenido que, o han desaparecido, o se han ido a una ubicación totalmente alejada de su inicio, ¿no? Sí, es que son criterios que no se sabe. Al eliminar el coro del centro, se elimina todas las funciones, porque la función no era solamente el coro, era el coro, la vía sacra y el presbiterio. De hecho, en Francia hay una catedral, la Catedral de Albi, donde ese espacio está totalmente cerrado. O sea, no solamente el coro, que sea una cosa en el medio, es que todo el espacio, coro, hasta el presbiterio es algo cerrado. Es decir, toda la catedral es un deambulatorio alrededor de ese espacio sacro, ¿no? En San Salvador de Celanova, que citaste tú también coincide con eso. Lo que pasa es que los maitines o los que coincidían de noche, muy no necesitaban, y por sentido práctico, tener su coro cercano, ¿no? Y más doméstico, ¿no? Me parece que la palabra es. Y entonces se coloca el coro arriba. Pero con la coincidencia de que llega el momento de dotar un buen órgano, a mí me parece espectacular la inteligencia que tuvieron de colocarlo en ese punto intermedio, ¿no? Que llega para uno, llega para el otro, y además muy bien centrado, ¿no? Fundado en la propia territorio que es la basílica, ¿no? Lo fundaron muy bien, y esa sutileza, bueno, son maravillosas. Claro, esas son cosas que a vosotros, pues, bueno, no, pero sí, bueno, no son tan directas al problema de producción musical y ese momento sublime que no se vuelve a repetir. Pero es también la expresión y la evocación de un momento de esa arquitectura organística, pero también es un momento de las producciones que se hacían en ese momento, y también de los, no sé si en los monasterios cómo se estructuraba la cuestión de la creación musical, ¿no?
pero también refleja ese momento histórico, ¿no? Y este abad que se entierra allí y que debió de ser siempre proteger a San Salvador, porque fue el superior general, que es obispo en Tui, y después se va allí, quiere ser enterrado allí, ¿no? Y eso, claro, eso tiene que ser un historiador social y un historiador del arte y especializado en órganos el que lo termine, ¿no? Nosotros como arquitectos nos vemos grandes preguntas que nos hacemos críticamente las preguntas, pero si no tenemos la apoyatura, sobre todo en estos casos, de la vida monacal, tanto litúrgica cultural o la vida catedralicia, sin la historia litúrgica y cultural, no encontramos las claves. Pero ahí están referencias. Yo por eso les llamo documentos construidos, que son imperturbables, porque un documento puede ser una interpretación escrita, puede ser interpretado de otra manera, pero el documento construido está ahí para siempre. Bueno, no sabría decirte más, perdón. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, entonces terminamos recordando que desde aquí, desde el Consello de Cultura, vamos a promover que se cree unha comisión para efectivamente que poda informar con coñecemento de causa e de todo tipo en relación cos posibles reparacións e anovacións dos órganos. Que se poda efectivamente ter un criterio honrado de coñecedores. Pero para a tranquilidade de Roberto, teño que decir tamén que a intelixencia foi mantida moi claramente desde Flandes. Con Carlos, o emperador Carlos, veu un médico de cámara que se chamou Andreas van Wessel. Andreas van Wessel foi coñecido como Andrés Vesalius, porque latinizou o nome, e foi o creador da anatomía humana renacentista. Escribiu unha obra básica que se chama De Humani Corporis Fabrica, arredor da estructura do corpo humano. E no comezo da obra ten unha lenda que seguimos admirando. Vivitur ingenio et coetera mortis erunt. A intelixencia vive e vivirá. As demais cousas serán da morte. Moitísimas gracias. Thank you.